Entonces continuamos con el libro de Lucas. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos, hasta el había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, perdón que me quedé, se me perdió que estaba mirando el computador. El 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los perushim, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Elohim conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime delante de Elohim es que abominación. Y vamos a repetir del 3 al 15 nuevamente. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas el Elohim conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime delante de Elohim es abominación. Bueno, entonces ya me dijo que hace 8 días dijo que esta semana vamos a leer. Hay una
puntos para mirar dentro de la parábola y términos, ¿no? Por ejemplo, alabó el amo al mayordomo malo. Toca encontrar si la palabra es alabó, si es alabar de admirar, o que es o se sorprendió. ¿Sí? El otro punto es moradas eternas. Es otro punto para mirar, que es una morada eterna. ¿Cierto? Dime. Yo tengo sepulcro. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y matará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Elohim es abominación. El centro de la parábola, ¿qué podríamos decir que es? El centro del tema. ¿Demostrar qué? ¿Demostrar qué? ¿O enseñar qué? No hacer ver que la trampa que hace el mayordomo, Yeshua lo haga ver como algo bueno, ¿no? Pues él mismo pone la parábola, ¿no? Sí, exacto. Porque aparentemente, ya en el 9 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Aparentemente, Yeshua está diciendo: no, eso está bien, pueden hacer buenas obras a través de la trampa. Sí. Pero eso no es. O sea, es como cuando yo le digo a alguien, cuando le dicen, la mamá le decía a una mamá cuando yo tomaba mucho y me decía: siga con esos borrachines, dice, cuando esté sin plata, ellos van a ir en la casa a hacerle mercado. Esa es una expresión. Si yo la escribo, es como si mamá estuviera aprobando eso. Dice: siga con esos borrachines, que cuando usted le falte la plata, ellos vienen y le hacen mercado. ¿Sí me van a entender? No es que eso esté diciendo ganen amigos con las riquezas injustas, que todo bien. No. Dichos como eso, pues es lo que está utilizando aquí. Dice que arriba. O yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban ¿en dónde? En los sepulcros. Esa palabra riqueza es en griego mamón, que eso hace referencia a un dios, ¿no? Dios de las riquezas. Dios de las riquezas. Entonces, ¿cuál es el centro? Dice que, ¿qué colocó? ¿Cuál es el centro de la parábola? ¿Cuál es el centro de la parábola? ¿Cuál es el centro de la parábola? Porque aquí está enseñando, Jesús está enseñando dos cosas. Nadie puede servir a dos dioses. ¿Sí o no? Que es las riquezas, ¿cierto? Y el reino espiritual, es decir, el reino material y el reino espiritual. Que eso es de las cosas que más nos complican a nosotros, y más hoy en día. ¿Sí? Yo no sé si en esa época era tan complicado como hoy. Pero ¿no enseñanza era para los fariseos? Sí, porque dice... o sea, él lo compara con ese mayordomo infiel. Sí, porque dice que hoy, miren lo chistoso que dice, y lo oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Por eso. Ellos eran avaros. O sea, el mensaje es para ellos, ¿no? En parte es para ellos, ¿cierto? Dice, ahora, al principio dice que hay un tipo que es sagaz, que le dieron algo a cuidar, ¿sí o no? ¿Qué se me hace a mí que eso es como el reino de los cielos? O sea, digamos entre comillas, el reino de los cielos, o sea, lo que le dieron a los judíos de esa época, lo que eran de los judíos de las épocas, que a ellos le dieron la administración de los misterios, y que ellos, pues, desafortunadamente también por seguir en otras cosas, dejaron esa administración de lo que acabó de Baruj les dio, ¿sí? No podemos decir que, alguna vez dije que yo leí una estadística que me aterraba, y es que digamos así que Israel, la ciudadanía israelita y ascendencia israelita, lo tienen más o menos 10 millones de personas en el mundo entero de ascendencia judía, y que esos 10 millones solamente el 10% son practicantes, o sea, que practican, o sea, el Shabbat, o sea, de 10 millones son 1 millón,
¿sí o no? De ese millón, prácticamente el 10 del 10 son personas que son recurrentes o religiosos fijos, o sea, que están bajo, digamos así, cogieron la Torá o observan la Torá como parte total de su vida o parte integral, lo que llaman ellos religiosos. O sea que solamente 100.000 de 10 millones, sabiendo que tienen, a ellos les fue encargado de eso, son realmente practicantes, que realmente pues es muy poco, ¿sí? Es muy bajo cuando sabiendo que esto fue lo que el Eterno dejó ese pueblo, digamos así, nuestros hermanos, con las diferentes promesas y con los diferentes pactos, etcétera, etcétera. Y ellos, pues obviamente, pues votaron eso, ¿no? Digamos que en esta época Akadosh Baruj Hu está llamando a quién, a la casa de Israel, ¿sí? A la casa de Israel, y ahí vamos también gateando igual que ellos, porque nosotros no somos más que ellos, ahí vamos, luego digo, gateando, no es que nos rinda mucho. Y establece entonces, dice, había un mayordomo, ¿sí? El contexto es fariseo, el contexto son judíos. Dice, ellos se dedicaron, ¿qué cosa? A los negocios. Y resultaron malos negociantes, mal mayordomo. ¿Por qué era este tipo? ¿Por qué resultó ser mal mayordomo? ¿O por qué le quitaron la mayordomía? O sea, fueron y leyeron quejas, pero no dice cuál es la razón de la... Fueron y sencillamente leyeron, lo echaron al agua. Y no. El disipador de sus bienes. Dime. Que dice que fue disipador. Eso es algo interesante. ¿Cómo así disipador de los bienes? ¿Qué es la palabra disipar? Malversar. ¿No que no era de malgastar sus riquezas? No, como que no era de malgastar. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tú tienes ahí en otra traducción? Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, ¿qué era el mayordomo? Disipador. ¿Qué es un disipador? Un tipo que despilfarra, que no sabe lo que tiene. Entonces él le dijo, miren, lo quito yo de la mayordomía. Entonces el tipo, el mayordomo, ¿qué pensó? Dijo, ahora ¿sabe qué? Me voy a inmiscuir con la gente de los negocios y voy a empezar a hacer tranzas y voy a empezar a hacer ¿qué? Torcidos para poder ganar ¿qué? Favores. Y algo que cuando estaba pensando en esto, una mañana de estas, y es, ¿qué ha hecho? Y me acordé de algo que me parecía chistoso que me han enseñado a mí. ¿Qué ha hecho las diferentes congregaciones, sobre todo de tipo cristiano, para conseguir más adeptos? ¿Qué hacen? ¿En qué terminaron ellos? ¿O qué hacen a diario? ¿O por qué esos sitios se llenan tanto? Bueno, ya hemos dicho muchas cosas, por los espectáculos, los shows, etc. Pero ¿por qué más que todo? Por las promesas que les venden. ¿Por qué? Por lo que les ofrecen, o sea, les ofrecen que van a conseguir riquezas, empleo, salud, infinidad de cosas. Es decir, miren esto, la iglesia cristiana y la mayoría de las denominaciones buscaron un mensaje para esta época, ¿sí? Entonces, usted va a una congregación y a usted le gusta que darle dos cosas que son esenciales, billete y salud. ¿Sí me entiende? Si usted tiene ese mensaje, usted los tiene ahí, billete y salud, ¿sí? Y el tipo les vende mentalidad positiva y todo lo que usted se imagine. Filosofía barata. Correcto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a hacer tranzas con el mundo. Empezaron a meter de todo. Yo vi en congregaciones donde se respetaba a veces hasta la danza. ¿Sí? Hay un respeto mínimo, pero lo había. Después empezaron bailando rock, ¿cierto? Terminaron bailando reggaetón. No sé en qué van a terminar. O sea, pues han hecho todo el trasplante, ¿no? Entonces, ese mayordomo que es un disipador de bienes, o sea, es una persona que arruinó, se malgastó los bienes, vio que le quitaron su mayordomía y empezó a hacer ¿qué? Tranzas con la gente que le debían al Creador. ¿Para qué? Para que supuestamente ellos alcanzaran un espacio. Me imagino que también, y eso está haciendo un mensajito de corte político, y es que los fariseos en esa época tenían que ver mucho con el Estado romano, ¿sí? Muchísimo. Y
sacerdocio, que era un sacerdocio de los... ¿De quién era el sacerdote? ¿De dónde era Cainás, Anás y Caifás? Yo lo he hecho aquí alguna vez. De ciudadanía romana, ¿no? ¿Eran qué? Sí, pero aparte de eso, ¿ellos qué practicaban? ¿Qué tipo de judaísmo practicaban? Ellos eran saduceos, ellos no eran fariseos, Anás y Caifás. Sus nombres parece ser que nunca existieron dentro del judaísmo. O sea, algo dice que pudo haber comprado ese sacerdocio. Ellos tenían tranzas con el Estado, ¿sí? Ellos eran como un intermediario entre el Estado romano y aquí nuestra nación, o sea, Israel. Y ellos hacen tranzas con el Estado, y hacen, ¿cómo se llama eso? Sí, negocios, hacen todo lo que pueda hacer, y una de las primeras cosas que yo aprendí de algún maestro dijo, una de las cosas más terribles que existe es meter usted religión y política en la misma bolsa. Cuando usted mete religión y política en la misma bolsa, y sobre todo cuando usted mete los principios que están en este libro, y usted los mete en la política, usted ni se imagina la prostituida que se va a pegar. Porque usted va a terminar asimilándose a ellos, a los políticos, más, así sean cristianos, de corte cristiano, allá tienen que prostituirse. Eso no tiene el más mínimo, por eso yo soy muy quisquilloso con eso en la política y las cosas, perdón que te dice la palabra religioso. Usted no puede en un mismo día mezclar las dos cosas, jamás. Los políticos tienen que venir aquí y aprender, nosotros tenemos que ir allá a aprender, nada. Imagino que los fariseos tenían muchos negocios con los políticos, dime. Dice, entonces hizo tranzas y él empezó a hacer ¿qué cosa? El mayordomo empezó a hacer tranzas para ganar ¿qué? Favores. Dijo, pues yo a este le arreglo la factura, a este le arreglo la factura y con eso pues apenas me echen de aquí, ¿qué ocurre? Pues van y me reciben allá, ¿sí o no? Vale. Estoy en el pasaje número 8. Sí, favores políticos. Y uno tiene que ser, no hubo nadie más crítico con los políticos que Juan Bautista. Sí. No hubo una persona que reclamara más en volver a la Torah que Yohanan jamás vi. Bueno, eso digo que uno debe ser implacable con los políticos, pero implacable, porque eso es la peor sorna, la peor desgracia que le puede pasar a una nación, es sobre todo lo que llaman eso democracia, terrible. Dice, después dijo otro, 100 medidas de trigo, le dijo, toma tu cuenta y reescribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo. Esa palabra digo que no es alabó. Dime. En la cabeza dice, y el amo de este mayordomo deshonesto le aplaudió por actuar tan astutamente. Mira un momentico la pechita. Epaineo, aplaudir, magnificar, alabar. Sí. Mira la pechita un momentico en la nieve, por favor. En la nueva versión internacional en Gaucho dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas. Podría ser. Elogió. En la NB 16.8, ¿sí? Sí. El patrón felicitó a aquel administrador de lo injusto por la habilidad con que había procedido, pues los que pertenecen a este mundo son más astutos con su gente que los que pertenecen Bueno, a de pronto es más claro en ese que dice que él alaba qué cosa, la habilidad pero no el acto. Sí, yo puedo tener habilidad para cantar o cantar la música equivocada, o yo puedo tener habilidad para hacer negocios, pero no todos fraudulentos, pero tengo la capacidad de hacer negocios. Tengo la habilidad para una buena retórica, una buena oratoria, pero la utilizo mal. De pronto ese es el sentido, no quiere decir que es que le esté felicitando porque el mayordomo lo está robando, o sea, no tiene coherencia. El mayordomo lo está robando, ¿sí o no? Y el mayordomo va y lo felicita y dice, ay, tan bacano que me está robando. No es el sentido de lo que está diciendo. La te dice, y su amo alabó al mayordomo, aunque era injusto, porque obró con sabiduría práctica, porque los hijos de este sistema de cosas, en su trato con los de su propia generación, son más sabios de manera práctica que los hijos de la luz. O sea, lo que está alabando es como la habilidad que tiene el tipo, no el acto en sí. O sea, la habilidad para
política, para tomar una decisión. Eso puede ser un sarcasmo. Sí, porque es que el de abajo es un sarcasmo, es que vamos a pasar, el texto de abajo es un sarcasmo y el de arriba quiere decir que es como si yo, lo mismo, yo dijera, oiga, el tipo tiene una habilidad la tenaz para enredarlo a uno. Sí, pero su acto como tal fue negativo. Hay personas que son, sobre todo en los negocios, ¿no? Son gente tenaces, son muy fuertes en hacer negocios, los hacen fraudulentos, pero son muy buenos, tienen esa habilidad. Después lo que está haciendo aquí es calificar la habilidad del tipo, no el acto. ¿Sí? Lloran y lo mismo, se paran en un semáforo a hacer el drama, a hacer todo el... Yo por eso, gracias a este libro, yo me quité todo eso de la cabeza. Porque eso, ¿qué hace la gente? Manipularle a usted las emociones para sacarle a usted 200 pesos. ¿Y de eso qué? Viven. ¿Y viven cómo? Sobrados. Con casa, carro y vehículo. ¡Ja! Es tenaz. Bueno, entonces ese hombre no es que esté avalando el acto, o sea, la transgresión como tal, sino la capacidad del tipo para hacer eso. ¿Me estoy entendiendo? Pues sí, diste esta vuelta para eso. Y es la capacidad que tenía este mayordomo para ganar adeptos. La famosa mermelada, ¿sí? No, la que usaba Santos, donde dejó embalados a todo el mundo. Debemos plata a Raimundo y todo el mundo. Y los puestos públicos, que todos son por eso, ¿no? Por ¿cómo se llama? Aceitada, ¿no? Los curules, lo que pone cada partido político. ¿Cuánto me dicen campaña? Correcto, ¿cuánto me dicen? Entonces yo le doy cuántos puestos le doy, cuántos contratos le doy y cuántos parte de arriba. Eso es normal en la democracia. Bueno. Y ahí sale toda la corrupción. Todo. Por eso las monarquías son tan hermosas. Y este libro habla de monarquía. Sí, no habla de democracia. Y él alaba la capacidad que tiene el tipo, pero no está alabando la transgresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí me entendieron? Sí. Él gana a través de esto que él hace. ¿Sí? ¿Cuánto le debe a mi jefe? 100 barriles, tranquilo, coja la factura y coloque 70. Y en el otro, ¿cuánto le debe? 100, no sé, el trigo, coloque 80. Listo. Él dice, los de este mundo, dice, gana 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará qué cosa? Lo verdadero. Y eso sí que nos pasa, porque nosotros estamos generalmente rodeados de trabajos de injustos. Uy, de negreros terribles, ¿sí? Gente que no quisieran, ojalá produjera ustedes, trabajar 25 horas al día. Y ahorita que están aprovechando con el éxodo de los venezolanos, ¿no? Entonces, eso sí que aprovechan más. O sea, ellos los ponen a trabajar 12 horas, casi todo venezolano que usted mire, trabaja 12 horas. Los pusieron a trabajar 12 horas para el mínimo. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir, ¿a quién? A dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Os estimará al uno y menospreciará a quién, al otro. No podéis servir a Elohim y a quién y a la riqueza. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, y miren cómo termina: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Elohim conoce qué cosa, vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, qué cosa, delante de Elohim es abominación. ¿Más o menos entendimos la parábola? ¿Sí? Bueno, entonces hay conceptos que se quedan en esta parábola, ¿vale? No es que el hombre rico esté alabando la transgresión. Lo que está diciendo es la capacidad tan sutil que tiene el tipo para embolatar a la gente. 16 y 16. La Torá y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre, ese pasaje, yo no sé, es pequeñito, ¿no? 17, no, ¿cuántas palabras puede tener? No creo que tenga más de 17, un día creo que las conté, creo que tiene 17, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, me voy a 17, 18, sí. Pues, tiene, yo dije, alguna vez en un foro dije, es increíble que la gente en 18 palabras no identifiquen lo que dicen. Pues no estamos hablando de un capítulo completo, 18 palabras. Y miren la hipérbole que utiliza el creador, Yeshua. Dice, pero más fácil, dígame, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Más fácil. O sea, ¿se imaginan este mover el cielo y correrlo? Quitarlo. Y mover la tierra y quitarla. Dice, es más fácil eso. Es más fácil eso, ¿qué cosa? Que se frustre, me imagino que la palabra no es tilde, ¿cuál es? Virgulilla, habíamos hablado. Hemos dicho una vez que era eso, ¿no? No era una yud tampoco. Creo que la causa israelita sí dice, la causa israelita sí creo que dice yud. Una virgulilla. ¿O no? Que va encima de las... ¿O va? Lo que acentúa es como una tilde. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen. Virgulilla. Virgulilla. Sí. Sí, virgulilla de una letra de la Torá sea Es lo que se pone, lo que se la acentúa, lo que le da la fuerza. Prácticamente lo que dice la tilde. Sí, es una ¿Cómo diría tilde. una tilde? Una tilde. Repita. Porque es cierto. Dice, la Torá, ¿cierto? Y los Nevi'im eran hasta Juan. Si usted lo lee así, pensará que está todo abolido. Eran hasta Juan. ¿Sí? No dice, eran hasta Juan. Eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Elohim es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una virgulilla, ¿cierto? De la Torah. O sea, es más fácil. Es más fácil que el cielo lo movamos, que movamos la tierra, a que una cosita que es minúscula desaparezca la Torah. Eso dijo un Yeshua. Ahora, el pasaje anterior pareciese, y esto lo hace porque pareciese que el pasaje anterior estuviera diciendo que la Torah está abolida. Otras enseñanzas, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Bueno, Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿cómo así? Dice, la ley y los profetas, la Torah y los Nevi'im, eran hasta Juan. Eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Elohim es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Su merced tiene la BJ? La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde ahí comienza a unirse la buena nueva del reino de Dios. Y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Comienza a anunciarse, Vértale. a unirse. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen. Ay, para un momentico. La nueva Biblia española. La nueva versión española. Para el 16 no más, por favor. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Mm. Desde entonces se anuncia el reino de Dios y todo el mundo usa la violencia contra él. Léelo otra vez, por favor. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reinado de Dios y todo el mundo usa la violencia contra él. Todo el mundo usa la violencia. ¿Qué dice? Usa la violencia Esa es la contra él. violencia. Léelo otra vez. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reinado de Dios y todo el mundo usa la violencia contra él. Listo. Lee la pechita, Romeo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Mm. A partir de entonces son proclamadas las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan
por entrar en él. Vale. Lo que pasa es que el texto que tú leíste de la novela española se basa en el otro lado donde no está colocado el texto. Y entonces los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Pero basado en el texto que está en la parte de atrás, que está en Mateo. ¿Sí me entienden? Entonces la parte última la cambió basándose en el lado de ella. Así que la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces es proclamado el reino. La ley y los profetas son hasta Juan. Pareciera que estuviera diciendo que todo terminó ahí. ¿Sí? Pues ellos, los profetas hablaban del Mesías, ¿eh? Sí, correcto. Pues dice, la ley y los profetas son hasta Juan. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, el reino de origen es anunciado. Dice 18, ojo con eso. Lucas 16, 18. Miren lo que dice, ojo con esto. Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra adúltera. Dice, se casa con otra adúltera, no con una que adulteró con él. Repito, ¿sí? ¿Por qué? Te voy a decir, eso es muy interesante porque hay unos círculos cristianos que me parecen espantoso como tratan a la gente que se divorcia o que se separan por X o Y razón. O sea, así como hay unos grupos que el marido les rompe la cabeza cada 8 días, ¿cierto? Que les pone a aguantar filo, que las violan muchas veces. En la iglesia le dicen, ayune y ore, porque si usted se separa, le toca quedarse sola de por vida. Entonces yo me puse a analizar, pero si el violador es él, el adúltero es él, el infractor es él, ¿por qué van a castigar a la muchacha? Eso no tiene sentido. Leo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué cosa? Adultera. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces ahí nos manda a Matillahu 9, 1 al 12. Mateo 9, 1 al 12. Mateo 19, 1 al 12. Sí, Mateo 19, ¿cierto? Mateo 19. Mateo 19, 1 al 12, lo leo. Démosle gracias al Creador. Dice, aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces dice, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vuelvo y leo. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que lo injuntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ahí viene la cuestión, ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí o no? ¿Y eso dónde nos manda? Devarim 24. Vamos a leerlo. Pero sin perder la redacción que está aquí, por favor. Dice, ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Léelo, Beatriz, por favor. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último
y le escribiere carta de divorcio, y se le entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Hashem, y no has de pervertir la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad. Vuelvo un poquito más despacio. Vuelvo de todas formas. Cuando algún hombre tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Hashem, y no has de pervertir la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad. Listo, entonces, ojo con esto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ese es el término pues que nos daría como el centro de todo. ¿Qué es indecencia? Indecente. Entonces necesitamos otras versiones, gracias. Y el indecente en hebreo, Juan Pablo, me da el favor. ¿Se está buscando el hebreo también? Sí. Ok. Entonces hay que ver esto. Lo escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá. La despedirá de su casa. Y salida de su casa, Herba, ¿de qué es el hebreo Herba del que habla? Si una mujer, aunque yo quiero que entendamos algo, que cuando está hablando la Torah en este caso de una unión, no le está diciendo que si la mujer encuentra algo indecente en el tipo no haya una carta, no haya un divorcio. No, eso es interpretativo, ¿sí? Porque entonces como que el tipo vio un acto de indecencia en ella. Ejemplo, vamos a ponerlo al siglo XXI, como dice don Sergio, ejemplo, que a ella le guste la pornografía antes de tener una relación sexual. Eso es una causal de divorcio. Pero que a una mujer le guste, ¿sí o no? Pero que al hombre le guste sería como casi más normal. Eso sería una causal de divorcio. Claro, ¿cierto? Para los dos casos. El pecado es para ambos, ¿no? No es para cuando está hablando de la Torah, que cuando el hombre ve un acto de indecencia en ella, sí, pero cuando ella también ve un acto de indecencia en él. Sí, porque quede estipulado eso. Porque la ley es una sola en un acto, en este acto de sociedad que es una sola, es hombre y mujer, por lo tanto las leyes caen para esa sociedad. No solamente exclusivas para la mujer o exclusivas para el hombre. Entonces, dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora, entendemos y comprendemos que dentro de nuestra cultura existe primero el desposor y el desposar, ¿sí o no? Sí, el desposar. Y también vamos a, ojo con eso, porque no se me va a perder que este temita es un poquito interesante. Si yo soy un hombre que desposo a una mujer, pues por norma yo sé ciertos comportamientos que están dentro de la rutina diaria, sobre todo como externa. Es decir, yo sé cómo viste la chica, yo sé más o menos qué tipo de estudios hace, cuáles son sus costumbres, qué tipo de alimentos consume, ¿cierto? Porque si yo me desposo, ejemplo, voy a poner, no es una posición machista, yo de hombre me desposo con una mujer y la mujer sacrifica, por ejemplo, va y lleva comida a una efigie, por ejemplo, que es budista, ¿cierto? Eso me da a mí de antesala que de acuerdo a mi cultura yo no tengo por qué casarme con ella. O sea, es algo que a plena vista me doy cuenta. O sea, rapidito me doy cuenta. Que una persona que por ejemplo tenga problemas de alcohol, al contrario, la mujer mira, ¿sí o no? Que el hombre se va a desposar con ella, pero el tipo tiene problemas de alcohol. Yo no tenía por qué desposarme con él. Entonces, cuando está hablando de un acto
fuera hallado cosa indecente, se le está otorgando esa qué parte, a lo que yo veo, no, a lo que yo no veo, es decir, a la intimidad y a la parte oculta de la persona que yo no percibí. ¿Cómo? No, bueno, traigámoslo para hoy, porque ahora, si la chica me dice que es virgen o el chico es virgen y resultó que sí, que no, y el tipo era más mañoso que cualquiera, pues eso es un problema. ¿No, serio? Puede ser una cosa de divorcio. Sí, claro, porque usted está cometiendo un fraude. Sí, claro, es un engaño. Entonces, no solamente, o sea, pareciese que el texto me estuviera diciendo que como que cuando yo te encuentro uno de fraude, y fraude es, por ejemplo, que yo sabía que ella vendía drogas. Perdón, no que trabajaba en una droguería, no, sino que era jíbara. No, serio, no digo eso. No, serio, ¿usted cree que no pasa eso? Pasa eso. Uf, bien, hay cualquier cantidad donde dicen, no, pues usted ya sabe dónde trabaja el tipo. No sé, dicen, ¿sabe cuál es la respuesta? Pues él dice que vende carros. No, pero se da constató eso, ya fue un día y se tomó un tinto, fue y lo recogió al trabajo, ¿le consta eso? No, es que él dice. ¿Te no escuchas ese dichito? Es que, o ella dice. Sí, ella dice. Entonces, cuando está hablando de cosas es generalmente ¿qué? A lo oculto, porque yo me tengo que como básico conocer la persona que se dedica, qué hace, sí o no, a lo menos sus nombres completos. Es ni saben los nombres completos. ¿Y usted ya conoce la familia del Señor? Sí, no, eso es claro, y tiene que ser que usted conozca la familia, usted como mujer conozca la familia del hombre, y que el hombre conozca la familia de la mujer. Eso está dentro de nuestra tradición, eso está dentro de lo básico. Es algo básico, ¿no? Si no conoce la familia, no sabe ni qué tal sea una sarta de brujos. No, de verdad. No, serio, no estoy exagerando. ¿Piensa que sean hechiceros? Ni idea. Hay que tener todo eso. Entonces, cuando está diciendo la Torá que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado, es decir, algo que no percibía dentro de las normas que yo le estoy diciendo. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la abuela? ¿Quién es la tía? ¿Qué se dedicaban? Si es verdad que trabaja o no trabaja, hasta sus deudas. Muchas veces hay que decirle, hermano, toca que diga qué deudas tiene, porque pronto conseguimos un bien material, bien nos embargan y quedamos en nada. ¿O no? Dice cuando fuere hallado, o sea, está hablando es prácticamente de un punto que se llama en la recámara. Me acuerdo una palabra. En las partes ocultas, en la parte interna, en la parte del trato que no todo el mundo ve. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio. Ahora, vamos a analizar un poquito esto. Todos estamos hablando de la ley del divorcio, ¿sí o no? Pero como estamos leyendo el Brit Hadashah o el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento, yo les he dicho que cuando encontramos un texto al otro lado, ¿qué toca hacer? Devolvernos y estudiarlo bien, porque Yeshua no va a utilizar un texto porque fue lo primero que se dio en la memoria. No, es perfecto lo que él colocó ahí. Entonces, está hablando del divorcio y dice, venga, ¿cómo podemos divorciarnos? A nosotros Moisés nos enseñó a dar carta de divorcio. Entonces Yeshua les dice, miren, al principio varón y hembra los creó, ¿cierto? Dijo, y los bendijo creador y los dos dejarán padre y madre y los dos eran ¿qué? Una sola carne. Listo, hasta ahí todo establecido. Ahora, vamos con una problemática que es el divorcio. Porque el divorcio, yo digo que cuando la gente se divorcia deberían hacer una lluvia de soles también, e invitar a una fiesta. Uno los ve más contentos en los divorcios que cuando se casan. Dice, uy, por fin. Y digo, uy, me quité de piano. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, oye lo que dice, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, ¿cómo así que lo que parece ser que para este hombre era algo indecente, a otro hombre le va a parecer decente? Pensemos un momentico. Bueno, entonces vamos a interpretarlo. Vuelvo y lo leo porque se sabe que toca releerlo y recontrarreleerlo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. ¿Cómo así? Entonces, si la repudió por algo, no va a volver a tomarla. Entonces, hay un gatico encerrado. Toca reinterpretarlo. ¿Cómo así? Que yo como que leí una carta de divorcio. La señora se fue con un señor. A él como que sí le agradó algo a él le agradó lo que el otro le desagradaba. Pero resulta que el tipo le dio un infarto. ¿Sí o no? Y se murió. Obvio. Viene la tipa, queda libre. Y pareciese que como que va y busca al esposo otra vez, y casi dice no podrá tomarla. Pero a ver, ¿qué hace pensar que él ahora no la va a repudiar? ¿Sí me saben entender? Salía de su casa, podrá ir y casarse con otro, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Hashem, y no os ha de pervertir la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad. Cuando alguno fue, bueno, ese es otro cuento. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, o sea que podrá tener otro, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Entonces, ¿qué me hace a mí pensar que un tipo que la despidió vuelve y la reciba? Después que fue envilecida. Después de que fue vale el todo, ¿vale? Vale. Sí, Se oiga. casa. Bueno, claro, sabe que cuando arranca en el hebreo dice si un hombre es ish y isha, hombre o mujer. Ah, bueno, vale, interesante. Eso es interesante lo que está diciendo Gonzalo. O sea, que la connotación es para hombre y mujer, porque no usa solamente hombre, que diría ish. O sea, si lo pasara que dice, si un hombre o mujer se casa, exacto. ya haríamos una. Claro. Entonces dice acá, si un hombre se casa, convive con su esposa y después deja de agradarle por haber encontrado en ella una aptitud inmoral, le escribirá un acta de divorcio. Aptitud inmoral. Inmoral. Por eso digo que cuando está hablando el texto, está hablando del cuarto para adentro. Porque se supone, disculpen que me interrumpe, se supone que las otras cosas yo ya las sé y las conozco, dentro de otras. Sus suegro, la suegra, sus gustos, ¿cierto? Porque ¿sabe? Uno tiene un gusto normal. Por ejemplo, yo realmente soy de los que no tomo café al desayuno. ¿Sí? No me pregunten por qué, no es porque sea pecado, no hay otro mismo que diga no tome café, no me gusta. Entonces, si la mujer coge y me sirve café todos los santísimos días, pues vamos a terminar en una ronchera que no hay necesidad. ¿O si hay necesidad? No hay necesidad. Entonces hay otros, por ejemplo, las señoras, ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Les gusta, por ejemplo, cierta telenovela, ejemplo. Y llega el tipo, ¡pam!, de una pasan el canal y quieren ver, ¿cierto? Y pasan, ¿y qué? Fútbol, tángate. Y de malas, ¿sí o no? De malas, no tiene que todo eso irlo entendiendo desde antes. Que a la tipa no le gusta el fútbol, de pronto le gustará una predicación, una charla, yo qué sé, el diagnóstico del tiempo, no sé, no le gusta el fútbol. Entonces cogen y agreden el espacio, quitan o apagan el televisor, es terrible. Todo eso, digamos que en cierta parte yo ya debería conocer, porque yo sé que a la tipa no le gusta el fútbol. O al tipo no le gusta el diagnóstico del tiempo. Entonces tengo que implementar soluciones, que son además... Ya a mí me parece que son solucionables, ¿o no? O sea, cambiar un café por un chocolate no es causa de divorcio, ¿sí o no? Pero, ¿qué estaban haciendo los parecidos? Cosas como las que yo le estoy diciendo, no, divorcio, nos vimos, hasta luego. Sí me hago entender, cosas como esas. Si no, unas cosas puede uno ir aprendiendo, y obviamente que no es fácil. Esas cosas que son fácilmente, que son de clara negociabilidad, llamémoslo así, y que se notan, y que eso se va a dar, porque eso se da, y que no se tiene que poner las pelas de punta, porque obviamente la persona tiene unos gustos totalmente diferentes.
Ustedes conocieron al tipo con el que se casaron, se van a casar, ¿cómo se vestía? Se casan y ahora quieren que remodelarlo, o al contrario. Que son cosas que son, vuelvo y repito, negociables, viables, se pueden llevar a cabo, no hay por qué separarse por eso. Si no, es que yo me gusta dar cosas, dije, pero es que, y entonces ustedes cuando se desposaron, cuando eran supuestamente que se estaban conociendo, no se vieron esas áreas de su vida, ¿qué? Entonces hay un fraude de los dos. Cuando se aparenta, usted produce un fraude. Algo de los dos produce un fraude. Porque cuando uno está fuera de las cuatro paredes, hay un sentido que no siente uno a cuestas, que es la responsabilidad. Uno de novio no siente ese grado. Eso se siente apenas usted se casa. Y ahí empieza Sodoma y Gomorra. Esa es la parte del desposorio. Entonces, ¿qué hacen en el desposorio? Es que el desposorio, ¿qué creen que es un desposorio? ¿Qué es un desposorio? Lo que les dije, darse en besos de esposos cuando son desposados. Eso no tiene sentido. Entonces, de ahí la necesidad de entender lo que el Eterno me dice a mí. ¿Qué es desposar? Esa palabra no se usa, esa palabra es clave. Desposar. Desposar es todo eso esos choricitos que estamos viendo ahorita. Si al tipo le gusta el té, si a la tipa le gusta que le tienda la cama, cómo se ponen las chicas en sus días del periodo, ¿sí o no? Porque uno dice, no, mi mujer está pegada al techo, no se le aguanta a nadie. Sí, y hay peladas que, por ejemplo, a veces ni se pueden levantar de la misma maluquera que les dan sus periodos. ¿Es así o no es así? Entonces uno como hombre tiene que entender eso, que el día que ella está así, está con los pelos pegados ¿a dónde? Al techo. Que se ponen depresivas, se ponen tristes, etcétera, porque son emocionales. Nosotros no somos tan emocionales. Entonces, eso lo tenemos que aprender. Porque entonces nosotros decimos, levántese, ya la pereza la inundó. No, está en sus días. Sí, eso es un desposorio. El desposorio es entender la otra persona. Donde no se comportan como esposos, pero que son novios. No hay ninguna intimidad. No puede haberla. Porque se ha violado ese punto. Se ha pasado una frontera que no tiene por qué pasarse. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esa es una etapa donde, vuelvo y repito, los novios no pueden vivir como esposos para luego casarse. Los novios, perdónme el término noviazgo, ¿no? Que yo siempre lo refuto. El noviazgo tiene que ir como novio. Hay que entender que cada cosa, ¿sí o no? No almuerza a las 8 de la mañana, no desayuna a las 8 de la mañana y almuerza al mediodía. La gente hace todo al contrario. Entonces después se agarran como perros y gatos. ¿Y por qué sería que él cambió tanto? O ella cambió tanto. No cambió. En el desposorio se dedicaron a otras cosas. El desposorio es exacto para conocer a una persona de arriba abajo. ¿Hasta cuánto calza? Llévele estos calzones a su esposa. ¿Y qué talla será? 20 años vive con ella, no sé cuánto. ¿Es así o no es así? ¿En serio? Eso no es una causal de divorcio. Los fariseos sí veían eso, que cositas como las que estamos viendo eran ¿qué? Causales para separarse. Eso no es una causal. Entonces volvemos que lo que estaba leyendo. Entonces, le repito. Si un hombre se casa, sí, convive con su esposa y después deja de agradarle por haber encontrado en ella una aptitud inmoral, le escribirá un acta de divorcio. Se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. Después de haber abandonado su casa, ella podrá casarse nuevamente con otro hombre. Pero si también el segundo marido la rechaza y en consecuencia escribe y le entrega en su mano un acta de divorcio y la despide de su casa, o si hubiere fallecido su segundo esposo, su primer esposo que la había divorciado no podrá ya volver a casarse con ella, queda prohibida para él. Si ella se impurificó respecto de él, eso es repugnante para Hashem. No introduzcas la inmoralidad en la tierra que Hashem tu Elohim te entrega en herencia. Vale, eso me evitaría a mí. Y algo interesante que dice, sobre todo cuando muere el tipo. Porque recordemos que hay una cláusula que dice cuando muere el hombre, la mujer queda como libre. Pero aquí está dando una alusión, que si ella tuvo una esposa aquí, se casó con este murió, ella no puede volverse para donde es, para aquí, no se puede. Es de las pocas
pie de página, de las pocas excepciones que tiene la ley de que la mujer es libre. Eso lo dice Romanos Corintios 7. Si la esposa vive con el hombre fallece, ella queda libre. Eso es una, ¿cómo se llama eso? Una alegoría que hace Pablo sobre Israel y sobre nuestra tendencia al pecado. Entonces, aquí está hablando de algo alusivo que es meramente ¿qué? Moral, un acto inmoral. ¿Sí? Yo entro en la interpretación de cuando le ha dado una carta de divorcio y ella se separa y sale de la casa, supongo yo, creo yo, pienso yo que ella entró en una etapa de restauración y se restauró. Porque miren, por ejemplo esto, como aquí todos somos mayores de edad, ¿sí o no? Yo tuve un caso en que vino alguien y me dijo, mire, es que mi esposa resultó con que le gustan los tríos. O sea, ella necesita de otra mujer para excitarse. Entonces ella me dijo, ¿qué hago? Y pues, la verdad, pues traer y orar por ella que reciba una liberación. Si usted quiere continúa con la práctica, toca divorciarse. Porque eso no es una práctica que esté estipulada en la escritura. O sea, los tríos que yo vea, no. Por eso la pornografía es igual. Hay hombres y mujeres que necesitan pornografía para excitarse. Eso es terrible, es una causa de divorcio. ¿Estamos? Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos centrados en el tema? Sí. No, pero ahí en ese versículo, digamos como que el Eterno está haciendo es el acto inmoral de la mujer, porque si el otro hombre también la deja es porque ella, digamos que siguió con su mismo acto inmoral, no sé. De pronto sí, no sé. Por eso le gustaban asumo los tríos y con el otro también fui. Por eso asumo que hay una eventualidad de rapidez en el caso de que una persona, si viene divorciada, yo debería preguntarle por qué se divorció. No, yo se lo preguntaría. A una persona que se divorció, ¿por qué? Si yo me voy a casar con ella, ¿por qué se divorció del primer tipo? Además sería como básico, ¿no? Ahora puede decir no, fue que yo me divorcié del otro tipo porque el tipo roncaba. Y va, y ese tipo, estoy tomando como ejemplo solamente la mujer, esperen, entiéndame que el texto no solamente habla para la mujer, sino habla para el hombre también. ¿Sí? Entonces llega y dice, no, fue que es que el tipo roncaba, entonces, bueno, ¿saben qué? Hacémonos. Y allá, en la parte interna, su parte sexual, en su parte íntima, él ve y capta que esta muchacha, estamos poniendo un ejemplo, le sigue sus tendencias de los tríos, pues él va a hacer una carta de divorcio. Tendría que hacerle una carta de divorcio. Lo mismo con los hombres. ¿Sí? Del divorcio aquí, vuelvo y reitero, es de la parte, sobre todo, moral. moral. No si el té está frío, no si los frijoles son calientes o con arroz o espesos o aguaditos. No está hablando de que eso no es causa de divorcio. ¿Por dónde van cogidos los fariseos? Por el lado de los frijoles aguados, por el lado del té. Entonces se les volvió a ellos ¿qué? Deporte. Entonces ¿qué hacían? Envilecía a la mujer. ¿Sí? De pronto iba, la desposaba, iba y se comía las once y decía, no, lo que pasa es que ella tiene una cicatriz en la pierna derecha y me cae gordo por eso. Carta de divorcio. Y eso no es así porque el texto nos está diciendo eso. Se está dedicando exclusivamente a ¿qué? A lo moral. ¿Cómo es el proceso de un divorcio? ¿Cómo debería ser? Eso no es tan fácil porque mira, por ejemplo, en un grupo, siempre hay que mirar, pero las causas de qué estimularía o qué haría que yo tomara la decisión de aconsejarle sí, divórcese. Pues las faltas que usted mencionó. Dentro de las tantas faltas, sí, eso suena correcto. Psicológico y físico. Sí, que puede ser de ambos lados, ¿no? Claro. Una comisaria de familia me dijo que en Kennedy el partido va 50 y 50. Es decir, el maltrato de la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer. O sea, el partido va ahí, ¿no? 5-5. Hace 60 años, pues, uno escucha la vida de las abuelas y es para ponerse uno a llorar, ¿no? Entonces, las causales, pues, uno a veces, como digo yo, uno las escucha. Si por ejemplo yo estoy casado con alguien y ese alguien me hace brujería, o me está haciendo brujería. Claro, es una causa de divorcio. Claro, una causa de divorcio. Pero si él tiene los ojos vendados, sordos. No crea, sí, no. En esos casos, mira que sobre todo, mira que uno a veces se reúne con personas que uno sabe claramente que le están metiendo su brujazo, que le están metiendo su entierro, que le están metiendo su velada, porque el tipo está ido.
No, pero ojo con este tema, no, escúcheme bien porque este tema, aunque usted no lo crea lo que estamos leyendo aquí, que yo siempre lo hago con cuentos, ¿sí, no? Como de Condorito, es para que lo emprendan bien. ¿Por qué? Porque en el 99.99% de los cristianos le dicen que si ustedes se separan no se puede volver a casar, cosa que yo no creo, porque aquí la escritura no me está diciendo eso. ¿Cómo puede ser que una mujer que fue violada por un tipo, no pueda o se niegue el derecho de tener un hogar? Y no es que usted ya se casó, usted no puede volverse a casar, pero si usted fue violado, usted tiene derecho a casarse. O usted va a pagar por el violador. No, el violador paga por violador, pero usted fue la persona, ¿cómo? Afectada. Claro. No hay que sentarse y escuchar. ¿Y los testigos del matrimonio tienen que estar dentro de ese... Algunas veces sí. Pues porque entonces son testigos. Sí, no, por eso le digo, sí. A la hora de hacer la ejecución y el veredicto, mira que uno, por eso es importante que los testigos sean creyentes también, porque es que un testigo que no es creyente no tiene ninguna moral para ejecutar. ¿Sí o no? Si soy una persona que no soy testigo, pero me gusta el guarito, ¿sí? Y después dicen, no, es que ellos se van a separar porque el esposo es borrachín, y el testigo también es borracho, y se dice que se separe para ir a tomarlo los dos. No, pues eso no tiene sentido. Tema de infidelidad. Sí. ¿Eso es causal de divorcio? Sí, señora. Pero, ¿y cuando no es causal? O sea, digamos... Sí, lo que pasa es que, miren, en el caso de ese, que la persona tuvo, digamos así, un adulterio o una infidelidad, ¿cierto? Si la persona decide en menos de una hora divorciarse, lo puede hacer, basado en la ley. ¿Sí me van a entender? Sí, digamos, está hablando los testigos, si son morales, le van a decir lo mismo, porque eso no tiene negociación, no hay como por dónde echarle. Pero en el caso de que la persona acepte a que esa persona, estamos hablando desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Porque desde el punto de vista goin, pagano, toca entrar a otros limitantes, porque a esas personas se quedan a ver cómo le cobro eso, le va a hacer la vida a cuadritos, y se quedan, y se admiten, y además a veces porque hay unos bienes económicos, y si yo no se lo bajar a la moza. ¿Han escuchado esa historia o no? ¿O solamente yo? ¿Sí? Entonces dicen, no, pues de malas que ella trabaje, ¿sí o no? Lo que yo trabajé. Entonces no me voy a ver así como tan la buena. Eso empieza, como le digo, una batalla campal, tenaz. Además la convivencia es terrible. No se destruyen. Sí, pues se autodestruyen ahí, ¿cierto? Entonces, si una persona decide perdonar ese tipo de infidelidad, porque puede llegar a pasar, que la perdone. Lo que se estima desde el caso de vista creyente si realmente él cambió o no cambió. Si no cambió, pues ella ya se acostumbró entonces a ese tipo. ¿Me entienden? Y hay personas, miren, yo conocí un caso, no son creyentes, donde una esposa vivía en el primer piso y la otra esposa vivía en el segundo. Tenían un negocio delante del craqueamiento. Lunes, miércoles, viernes y domingo lo atendía uno. El jueves y sábado lo atendía la otra y se cambiaban la semana que venía. Y ella, créamelo, vivía uno en el primero y otra vivía en el segundo piso. ¿Por qué cree que lo hacían? Porque convivían con el tipo. Por dinero, ¿no? Por billetes. Pero generalmente voy a decir, cuando una persona vuelve y digo, se desvincula de lo económico, se desvincula de cómo hacerle la vida imposible, generalmente toma la decisión de divorciarse. Pero muchas veces uno a veces le gusta aguantarse porque depende de la persona, ¿no? Económicamente, depende económicamente. Porque depende económicamente. No depende de la persona, depende económicamente de la persona. Que se sienta muy ligado, atado a eso. Vuelvo y repito, entonces hay unos bienes económicos de por mitad que la gente no quiere ceder y está en la obligación de no cederlos. Pero en esos puntos, digamos que en la playa yo sí lo he escuchado mucho. Digamos, si fuera en una cultura, digamos, toda, digamos, donde la mujer se supone que está a cargo del hogar y el hombre que ya es sustento, y en cualquier momento el hombre le es infiel. Sí. Ahí, digamos, la Torá como respalda a la mujer de que ella deja al tipo y digamos que pues tiene que trabajar, ¿no? De quién va
Sí, Tiene pero que ella velar por su sustento y Pero por eso pues, fue Pues- la que tú vas, Pero es que Nelson, Sí. sí. Está la que tú vas y se dejan esas garantías favoreciendo siempre a la mujer, ¿no? en el caso de, aunque si por ejemplo no tienen hijos, si tiene hijos, pues usted sí que tiene que seguir aportando. Y no la minucia que dice el Estado colombiano. No, porque con eso usted no compra una gelatina un fin de semana. No, eso es una risa. No, seguir aportando por sus hijos, ¿no? De pronto ya no por la persona, por la otra persona. Pues por la esposa en este caso, ¿no? La esposa está en libre de conseguir otra persona o de trabajar. No. ¿Listos? Seguimos con el tema que está como bueno, ¿sí o no? Sí.